Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Para todos mis hermanos que se vienen conectando, y vamos a empezar este servicio precioso para el Señor. Vamos el día de hoy a compartir la imagen que tenemos para con ustedes, así que voy a pedirle a nuestra hermanita Reina que pueda mostrarlo en pantalla completa para ustedes, y de esa manera ustedes puedan de repente escribirlo, tomarle una foto y saber de que ese es el tema de hoy, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte de arriba, de tipos de desiertos, en medio está el título, ¿no? Tipos de desiertos. En la parte de arriba, ahí encontramos el punto número 1. Y aquí vamos a ver el primer desierto que en este caso pasó Israel, es el desierto de Shur. Luego pasó, punto número 2, pasó al desierto de Sin. Luego pasó al desierto de Sinaí. Luego al desierto de Parán. Luego al desierto de Sin, pero ya con Z, no con S. Luego al desierto de Etam. Y luego al desierto de Moab. Entonces, esa es la enseñanza que hoy vamos a ver, y vamos a ver que cada desierto por la cual Israel pasó tenía una particularidad, tenía una característica. Por eso el tema de hoy, tipos de desiertos. Por eso entendemos por la palabra que cada desierto es diferente a otro desierto. Tu problema es diferente a mi problema, ¿no es cierto? Y lo que nosotros pasamos es diferente al desierto que tal vez Dios está permitiendo que otro hijo de Dios, que otro creyente pase. El día de ayer hemos aprendido por qué Dios permite que un creyente, a veces un cristiano, pase un desierto. Así que yo te animo, si no has oído la palabra de ayer, vuélvela a escuchar o búscala, ¿no es cierto? El día de ayer la palabra, los desiertos. Muy bien, entonces vamos a empezar y salimos, nos preparamos con nuestras Biblias y vamos en este momento a empezar con la enseñanza. Miren, mis hermanos, esta enseñanza yo la he tomado de los desiertos que el pueblo de Israel pasó. A veces los hermanos piensan de que, por ejemplo, Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y digamos, lo puso en un desierto, pero no es así. No es así. Cuando la Biblia habla que Israel pasó por el desierto, ¿no es cierto? Y luego por su terquedad y desobediencia estuvo más de 40 años en el desierto, no fue un desierto, sino fueron muchos desiertos que Israel pasó. Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre y cada nombre nos arroja una característica. Ahora, indudablemente habían otros también, ¿no es cierto? Pero yo he tomado los principales, ¿no? Así que vamos a empezar el día de hoy. Abre, por favor, tu Biblia, abre tu cuaderno, abre tu Biblia y abre tu cuaderno, y vamos a empezar con la enseñanza el día de hoy. Muy bien. Uno de los primeros desiertos que la Biblia habla, que Israel, digamos, saliendo de Egipto, entró y pasó, es el famoso desierto de Shur, ¿no es cierto? El desierto de Shur. Muy bien. Ahora, es interesante que cuando nos vamos al hebreo original, ese nombre Shur en el hebreo significa pared, significa muro, ¿no es cierto? Ese es el nombre que significa. Vamos a verlo en la Biblia, por favor. Éxodo 15, 22. Recuerda, Shur significa pared, ¿no? Pared significa muro. Muy bien. Y dice entonces Éxodo 15, 22. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, ¿ve? O sea, salió de Egipto por el mar rojo, el cual Dios abrió, recordarás, y luego de eso entraron al Shur, ¿no? Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En este desierto, hermano, dice la Biblia de que no hallaron agua. Por favor, volvemos. Ahora, ¿qué característica nos da este desierto? Porque tal vez pueda pasar que estés pasando un problema. Pueda pasar de repente que estés pasando un momento de crisis.
un momento de repente terrible, triste en tu vida, ¿no es cierto? Pero es importante que entiendas que en los momentos de desiertos, en los momentos de problemas, son los momentos donde más tienes que agarrarte de Dios, donde más tienes que creer que Dios está contigo, donde más debes de creer de que Dios, aleluya, que el brazo de Jehová no se ha retirado, sino que se ha extendido sobre ti para ayudarte, para bendecirte. ¿Por qué? Porque el desierto de Shur, ¿no? Por ejemplo, tiene la característica de hacerte creer que una vez que has entrado a este problema, entonces te rodea de paredes, te rodea de muros, para que creas que nunca más saldrás de allí. Entonces, una de las características del desierto es hacerte creer de que no vas a salir de ese problema. Es hacerte creer que tu problema es un problema, digamos, imposible de resolver. Y de que tal vez ya nadie te va a ayudar. Y que tal vez lo peor va a pasar. Que si tal vez es una enfermedad, tal vez la muerte va a tocar la puerta de esa circunstancia. Que si tal vez no tienes dinero, lo peor va a pasar en tu vida. ¿No es cierto? Pero cada vez que Dios permita que atravieses un desierto, un problema, de repente un momento de tribulación en tu vida, no permitas que Shur te haga creer que ya no hay salida. No permitas que Shur te haga creer de que, digamos, paredes, muros te han rodeado. No lo permitas. Mire, en este momento se me viene, hay un texto muy bonito que dice en el libro de Salmos, ¿no? No recuerdo exactamente dónde está, pero dice la palabra de Dios en Salmos, e inclusive con ese versículo se canta una alabanza, ¿no? Con mi Dios yo saltaré los muros, ¿no? ¿Se recuerda esa alabanza? Con mi Dios ejércitos derribaré, ¿no? Entonces, me parece que está en Salmos 18. A ver, vamos a buscarlo. Lo que pasa es que a veces es difícil, es de que, que algunos versículos los tenga exactamente, pero me parece que está en Salmos 18. A ver, vamos por el 20 y tanto, a ver, por ahí, más arriba, más arriba. Acá está. No, 28, no, 29. Mira, Salmos 18, 29. Dice la Biblia, contigo, decía David, contigo desbarataré, contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios, dijo el salmista David, ¿no es cierto? Asaltaré los muros. Volvamos, por favor. ¿Qué simbolizan los muros? Hemos visto, hermanos, aquí. Hemos visto que Shur es un desierto de muros, y cada vez que te venga un problema, cada vez que te venga una necesidad, una tribulación, y parezca que no hay salida, y parezca que te ha rodeado un muro, y parezca que tu problema no tiene solución, Shur, ¿no es cierto? Recuerda lo que dice la palabra de Dios: con mi Dios yo saltaré los muros. No hay muro que te detenga si Dios está contigo. Así que pon tu confianza en Dios. No te me bajonees, no creas que tu problema es lo último, porque ya hay muros que te han rodeado. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. Nota, Shur dice muro, no dice techo. Entonces, tú, hermano, por más que sientas que un problema te ha rodeado, ahí recuerda lo que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermano, busca a Jehová nuestro Dios con todo tu corazón, y no permitas que Shur, no permitas que los desiertos, que los problemas, que las tribulaciones o las circunstancias te atrapen. No lo permitas. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vemos el primer desierto, la primera característica, ¿no es cierto? Shur. Muy bien. Segunda característica, ¿no? Entonces, Israel entró a este desierto, Shur, ¿no es cierto? Lógicamente que aunque significa muros, pero con la ayuda de Dios siguió, ¿no es cierto? No hubo muro que lo detenga. Muy bien. Punto número 2. Vamos a el desierto de Sin, ¿no? El desierto de Sin. Ahora, es interesante que Sin
significa lodo. Ahora, en los desiertos hay sin con S y hay sin con Z, ¿no? Pero el segundo fue sin con S. Entonces, es muy interesante que el nombre de este segundo desierto significa lodo, que tiene que ver con suciedad, que tiene que ver, hermano, con algo que ensucia, con algo, no con agua limpia, que es la palabra, sino tiene que ver, hermano, con algo que está mal, ¿no es cierto? Con lodo, suciedad. Ahora, vamos a ver este desierto, el desierto de Sin con S. Vamos a Éxodo 16:1. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Éxodo 16:1. Muy bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, partió luego de Elim, ¿no es cierto? Israel partió de un desierto a otro, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, al desierto de Sin. Muy bien, entonces, el desierto de Sin, volvamos por favor nuevamente. El desierto de Sin significa lodo. Y una de las características de los desiertos a veces es traer ese lodo, ¿no es cierto?, a aquel que se ha apocado ante un problema. ¿Cuántos hermanos hay que a veces, hermano, cuando atraviesan un problema o un desierto, en vez de levantar la fe, en vez de buscar a Dios, en vez, hermano, de agarrarse de Dios, hermanos, digamos, se apocan, ¿no es cierto? Y comienzan a decaer y comienzan, hermano, luego ya a contaminar, porque se encuentran como aquellas personas que dicen, no, ya no hay esperanza, ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué todo me sale mal? Y comienzan a darse al pecado, a darse a la suciedad, a darse a lo inmoral, a lo incorrecto, al lodo que producen los desiertos. En este caso, el desierto de Sin. ¿Cuántos amigos míos en un momento de tribulación, de desierto, fue donde se apartaron de Dios? ¿Cuántos amigos míos, soldados, hermano, gente muy fuerte en el Señor, amado hermano, en un momento de desierto fue, amado hermano, donde, digamos, permitieron que el pecado, permitieron, hermano, que de repente el lodo, ¿no es cierto?, los embarre. Pero no lo permitas, hermano. En tus momentos de problemas es donde más debes de buscar a Dios. En tus momentos, hermano, en tus momentos de tribulación es donde más debes, amado hermano, de agarrarte de Dios. No permitas, hermano, que el lodo, que la suciedad, que el pecado, no permitas, amado hermano, que el enemigo en el desierto de Sin, hermano, te aparte de todo lo bueno que has estado haciendo, de todo lo correcto que has estado andando y que hemos estado haciendo para Dios. Es interesante, hermano, que muchas personas cuando sienten que de repente no es que le vaya bien, sino que cuando sienten de que ahora todo les va mal, es ahí donde se desmoralizan. Es ahí, hermano, donde el desánimo entra a sus vidas y permiten que el lodo del desierto, permiten, amado hermano, que la suciedad del desierto vengan contra ellos. No lo permitas, mi querido hermano, no lo permitas, recuérdalo, en tiempos de desiertos, en tiempos de problemas, es donde más tienes que buscar a Dios, es donde más debemos de agarrarnos de Dios, es donde más tenemos que levantar la fe en Dios. ¿Cuántos hermanos en algún momento me han dicho a mí, mi pastor, yo he estado bien, pero luego me comenzaron a venir problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas por aquí, problemas por allá, y ahí escuché la voz del enemigo, anda, toma, anda, ya, mira, fuma, ¿qué haces congregando si todo te va mal? Ya, apártate, mira, ya, déjalo todo. Si estás de repente haciendo algo para el Señor, déjalo que otro lo haga. Mira tú cómo estás en problemas, cómo todo te va mal, ¿dónde está Dios? ¿No es cierto? Porque en los desiertos hay lodo. Pero no, mi querido hermano, agárrate de Dios. Pasa tu desierto, hermano. Si estás pasando un momento de crisis, un momento de problemas, pásalo en el nombre de Jesús y no permitas que el lodo del desierto, digamos, ensucie tu vida espiritual. Amén. Muy bien. Entonces, Chur, paré, muro,
¿no es cierto? Sin lodo, ¿no? Sin significa lodo. Y vamos a un tercer desierto que pasó también Israel, ¿no? Por eso hablábamos de tipos de desiertos, ¿no? Muy bien. Sinaí. Este es otro desierto también donde estaba el gran monte Sinaí, donde recibieron, hermanos, en Sinaí. Fue donde recibieron las tablas, ¿no es cierto?, de la ley. Sinaí, conocido también como el monte de Horeb, ¿no es cierto?, donde Moisés encontró a Dios en aquella zarza que ardía. Sinaí, también ahí había un desierto. Y vamos a ver qué significa Sinaí. Es interesante, mi querido hermano, que Sinaí significa espinoso, un lugar espinoso. Ahora, ¿dónde se encuentra esto? Éxodo 19:1. Vamos para allá, por favor. Éxodo 19:1. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios, mi querido hermano, en Éxodo 19:1. Dice la Biblia: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Llegaron, note, al desierto de Sinaí. Volvamos, por favor. El desierto de Sinaí. Nota, estamos hablando, nuestro tema es los desiertos, tipos de desiertos. Y ahora vemos aquí el desierto de Sinaí, que tiene que ver con espinoso, con un lugar, hermano, de dolor, porque eso tiene que ver con espinas, ¿no es cierto? Espinas tiene que ver con un lugar de dolor. ¿Te recuerdas, por ejemplo, cuando Dios le dijo a su pueblo: no te unas en yugo desigual? Porque si te unes en yugo desigual, esas mujeres, después de casarse, dice la Biblia, serán como aguijones, como espinas en sus costados. O sea, hablando, digamos, del dolor, de los problemas que causarían por haberse unido en yugo desigual. De la misma forma también se recuerda usted, por ejemplo, cuando Jesucristo, antes de morir en la cruz del madero, le pusieron una corona. ¿Se recuerda? ¿Qué cosa era? Era una corona de espinas, ¿no es cierto? Y eso es el desierto, digamos, de Sinaí. Tiene que ver con espinas. Y a veces, hermano, en los peores momentos de tu vida, vas a experimentar del dolor, vas a experimentar del sufrimiento, vas a experimentar, amado hermano, la desesperación. Son como hincones. De repente, una mala noticia. De repente, amado hermano, el saber que te encuentras en un problema, en un dilema, el saber de que ha ocurrido algo que tú no lo esperabas, pero pensarlo te desesperas, te sientes de que no hay salida, no hay solución. Es que eso causa el desierto. Pero recuerda, mi querido hermano, en los desiertos es donde Dios nos conoce. Es en los problemas, mi querido hermano. No es en los triunfos, cuando estás danzando, cuando estamos cantando, cuando estamos de repente en campañas o en un culto. No. Es en los problemas donde Dios te conoce. Es en los problemas cuando te recuerdas, digamos, el ejemplo que pusimos el día de ayer. Cuando tomamos un colinos y lo apretamos, ¿no es cierto? Y cuando apretamos el colino, recién apretándolo, salió lo que había dentro. Es ahí en esos momentos cuando sientes que todo te aprieta. Es ahí en esos momentos cuando sentimos los hincones, los aguijones, ¿no es cierto?, del desierto que estemos pasando, de los problemas que estemos pasando. Es ahí donde tenemos que mostrar toda nuestra fe. Es ahí donde tiene que salir toda la palabra de Dios que por años hemos leído, hemos oído. Es ahí, amado hermano, donde debemos de aferrarnos más a Dios, agarrarnos más que nunca de Dios, amado hermano, como, aleluya, Jacob, que se agarró del ángel y le dijo: no te soltaré hasta que tú me bendigas. Hay una salida de parte de Dios para tu problema. Hay una ayuda sobrenatural de parte de Dios, pero debes de atreverte a creer. No te intimides ante el desierto. No permitas que el dolor que el desierto causa, ¿no es cierto?, te robe la fe, te robe la paz que tienes en el Señor.
por más que te hayas enterado del peor problema de tu vida, y eso ha sido como un aguijón que te ha traspasado, no mires el dolor, no te quedes en ese dolor del problema, sino levanta tu fe en Cristo Jesús, levanta tu fe, cree. Dios fue el Dios, aleluya, que sacó a su pueblo con mano poderosa, y si sacó a su pueblo con mano poderosa, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Qué no hará por sus hijos? Así que atrévete a creer, agárrate de Dios. Si necesitas una palabra, si necesitas un consuelo, recuerda, aleluya, lo bonito que es ser una oveja pastoreada. Pero también recuerda que el que estemos sostenidos es porque estamos en las manos de Dios, y Él es fiel. Él es fiel, mi querido hermano. Agárrate de su palabra en los momentos de dolor, cuando estamos en medio del desierto. Agárrate de la palabra de Dios, porque Él ha dicho en su palabra: como estuve con mi siervo Moisés, yo también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, sino que estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Créelo en el nombre de Jesús. Muy bien, Sinaí simboliza dolor, significa el nombre, ¿no es cierto? Espinoso, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Shur significa pared, significa muro, Sin significa lodo, Sinaí significa espinoso, y vamos ahora al cuarto desierto, ¿no es cierto? Que estamos aprendiendo en este hermoso tema, tipos de desiertos. Vamos a ver ahora el cuarto desierto, son 7, el desierto de Parán. El desierto de Parán. Muy bien. Este desierto de Parán es interesante porque el desierto de Parán significa lugar de cuevas. Lugar de cuevas, ¿no? ¿Dónde se encuentra Parán? Vamos a Números 10, 12. Vamos para allá. Números 10, 12. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor en Números 10, 12, mi querido hermano. Dice la Biblia: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Volvamos, por favor, ahora nuevamente a la diapositiva. El desierto de Parán. Entonces, si hablamos de tipos de desiertos, también hay un desierto que se llama el desierto de Parán. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Parán? Como ya lo habíamos dicho, Parán significa lugar de cuevas. Lugar de cuevas. Y eso es lo que va a querer causar un desierto en tu vida. Va a querer que puedas creer que lo más fácil es meterte a una cueva. Va a querer empujarte a meterte a una cueva. Y eso fue lo que pasó con Elías, por ejemplo. Te recordarás con Elías. La Biblia habla que Elías hizo un gran milagro de parte de Dios. Hizo descender fuego del cielo y mató a los profetas de Baal. Entonces cuenta la palabra de Dios que Jezabel dijo que así como Elías había matado a los profetas de Baal, así también mañana él va a morir. Entonces Elías sintió temor, cuenta la Biblia, y se fue a un desierto, dice la palabra de Dios, camino de un día. Y dice la Biblia, hermano, que se metió a una cueva porque tenía miedo, tuvo temor Elías y comenzó a decir: yo no soy más bueno que mis padres, llévame Señor, mátame Señor, me encuentro deprimido, me encuentro triste. Y Dios tuvo que ir a la cueva donde estaba Elías para decirle: ¿qué haces metido en esa cueva, Elías? Sal de la cueva, tengo palabra para ti, tengo, aleluya, palabra para que vayas a ungir a un rey, a un nuevo rey, que él será el que mate a Jezabel.
Jezabel. Tengo palabra para ti, para que unjas a un nuevo profeta, que él será el que te suceda, ¿no es cierto? Así que había palabra de Dios, pero el profeta estaba con miedo en una cueva. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que cuando pases tu desierto, te metas en una cueva, que creas que no hay solución, que tengas miedo, que te desesperes, que creas que de repente ya no hay esperanza. Pero dice la palabra que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Dios está contigo. Jehová tu Dios está contigo. Agárrate de él, mi querido hermano. No te metas en una cueva. No te escondas en una cueva. Qué fácil es meterse en una cueva y simplemente llorar y simplemente decir no hay salida, no hay esperanza, o buscar de repente la lástima, o no, hermano, no, hermano, sal de tu cueva. La cueva es un lugar que recordamos, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús caminaba por esta tierra, dice la Biblia que él tenía un amigo. Él tenía un amigo. Una cosa es Jesús con el pueblo les predicaba. Una cosa es con los discípulos, con ellos trabajaba. Pero otra cosa es con Lázaro, él era su amigo. Con los amigos se come, con los amigos se cena, se comparte un alimento, se comparte algo en una mesa. Y con Lázaro compartía, conversaba en amistad. Y cuenta la Biblia, hermano, que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, pero un día Lázaro murió. Entonces llamaron a Jesús y le dijeron: hey Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Entonces Jesús, dice la Biblia, que dejando que pasen unos 3-4 días, fue a verlo. ¿No es cierto? Y cuando fue a verlo, dice la Biblia que él vio que su amigo Lázaro estaba en una cueva. Estaba metido en una cueva, ya que en aquellos tiempos, no como ahora. Ahora, por ejemplo, cuando alguien muere, ¿no es cierto? Se pone, por ejemplo, huecos en el suelo. ¿No es cierto? Nichos en el suelo, o se hacen así como para poner el cajón, ¿no? En nichos. Pero en los tiempos de Jesús no. En los tiempos bíblicos no. En los tiempos bíblicos los metían en cuevas. ¿No es cierto? Entonces Jesús le dijo a su amigo Lázaro: ¡hey, Lázaro, sal fuera! Y Lázaro salió de la cueva, dice la Biblia, amado hermano, envuelto en un manto porque ya estaba muerto. ¿Qué intento decirte en esta hora? Que ese es el propósito que tienen los desiertos. Ese es el plan que el enemigo tiene por medio de un desierto. Él quiere, amado hermano, asesinar tu fe. Él quiere, hermano, matar tu esperanza que tienes para Jehová tu Dios. Él quiere meterte en una cueva como se hacían con los muertos, pero tú no estás muerto, mi querido hermano. Aleluya. Aprendamos a decir, como dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. No importa la noticia que te hayan dado. Mire, el día de ayer comunicamos de una hermana, la mamita de una hermana con cáncer, y cómo Dios la ha sanado después de haber orado, sanada, amado hermano, y Dios ha obrado en esa enfermedad que tenía, hermano. Así también cuántas personas han sido sanadas. Así que cree en el nombre de Jesús. No te metas en una cueva. No te metas en una cueva. Aprende a decir como dice la palabra: yo no moriré. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace valentías. La diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Agárrate en la fe con Dios. No te metas en la cueva de Parán. Los desiertos han hecho que muchos creyentes se escondan en cuevas, atemorizados, miedosos. Los desiertos han hecho que muchos estén mirando su dolor y se aparten por el dolor que pasaron de una mala experiencia. Los desiertos han causado que muchos caigan en pecado, se vayan al mundo, retrocedan en los caminos de Dios y se ensucien en los lodos del desierto. Y los desiertos han causado también que muchos piensen que no hay salida, que no hay solución. Pero como dijimos, con mi Dios yo asaltaré los muros. Así que atrévete a creer, atrévete a confiar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si en este momento aprovechamos para dar fuertes glorias para el nombre del Señor? ¿Qué te parece? Vamos en este momento a glorificar,
El nombre del Señor, ya hemos visto la mitad y vamos ahora a la segunda mitad. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta preciosa noche con todo nuestro corazón. Así que si tú crees que tu Dios está contigo a través de los problemas, en la peor crisis que estés pasando, tú crees que Jehová tu Dios está contigo, vamos a darle toda la gloria, vamos a darle toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. A su nombre. A su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Palmas al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, mis hermanos? ¿Y quién salva? ¿Y quién te sana? ¿Quién viene por segunda vez? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los desiertos no pueden sacar lo peor de ti. Los desiertos tienen que sacar a ese guerrero que eres. Los desiertos tienen que sacar esa mujer de Dios que eres, esa mujer de oración, ese hombre guerrero, ese hombre que le gusta, hermano, impulsar el reino de Dios, ser de bendición. Un desierto no puede tumbarte. Escúchame bien, soldado, una batalla no puede claudicarte. Tú eres un soldado de Jesucristo. Un desierto no puede postrarte. Tienes que levantarte, tienes que creer en este tiempo que Dios está contigo, que no importa el tipo de desierto que tú estés pasando, pero tu postramiento no es, aleluya, para el mundo, ni para el problema, ni para el diablo. Tu postramiento es para Jehová tu Dios. Así como Jesucristo en el desierto, Él dijo, solo a Jehová tu Dios, ante Él te postrarás, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el quinto tipo de desierto. En este momento vamos a ver el desierto de Sin. El desierto de Sin, pero con Z. El desierto de Sin. Muy bien. Este desierto de Sin es muy interesante. Que este desierto, su significado, ¿no? En el hebreo, su significado, su nombre es frialdad. Frialdad. Y también significa, ¿no? Palmera enana, ¿no? Tiene dos significados. Frialdad, pero también significa palmera enana. Usted sabe que una palmera es grande, ¿sí o no? De metros grandes. Más sin embargo, esta palmera es enana, chiquita, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a verlo. Números 13, 21. Vamos para allá. Muy bien. Números 13, 21. Miren lo que dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Y ellos subieron, dice la Biblia, y reconocieron la tierra, ¿no? Israel. Subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin. Note, desierto de Sin, ¿no? Muy bien. Entonces, hay un desierto de Sin. Qué interesante. Volvamos, hijita, por favor. Hay un desierto de Sin, el cual tiene dos significados, pero el primero tiene que ver con frialdad. Y ese es otro de los detalles que causan los desiertos, enfriar. Hermano, yo he visto hasta líderes. Yo oro mucho por mis líderes, hermano. Oro mucho por ellos. Me pongo siempre en la brecha por ellos. Y cada vez que un líder en algún momento ha hablado conmigo y me ha necesitado, trato de siempre, ante un problema que me ha dicho, pastor, necesito hablar con usted o necesito de repente hablar o poder encontrarnos. Trato de siempre estar ahí, pero yo he visto a cuántos líderes, mi querido hermano, en un problema enfriarse. Y ese Sin, el desierto de Sin, que lo que busca es enfriarte, que lo que busca es que tu vida espiritual se enfríe, que lo que busca es que ya ese fuego, ese amor, ese fervor que
que debe haber en tu corazón ya no esté. De tal manera de que ahora se dice, por ejemplo, ¿y qué pasó con el siervo? ¿Y qué pasó con el líder? ¿Y qué pasó con esta sierva de Dios? ¿Y qué pasó con este hombre de Dios? No, lo que pasa es que le vino un problema y bueno, de ahí fue bajando, bajando, al final se enfrió. ¿No es cierto? Pero no, mi querido hermano, no permitamos eso, hermano. Al contrario, yo siempre trato de decir que es en los problemas donde más tienes que levantarte. Es en los problemas donde tienes que, hermano, no achicarte, sino tratar de crecerte más. No permitirle al enemigo, hermano, que te tumben los problemas. Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de mi Cristo? ¿Quién me apartará del amor de mi Cristo? Ni hambre, ni espada, ni tribulación, nada me podrá apartar de los caminos del Señor. Antes somos más que vencedores en Cristo Jesús y Señor nuestro. Entonces, sin tiene que ver con frialdad, con que te enfríes, ¿no es cierto? Pero no, hermano, si estás en problemas, más ponte a orar. Si estás pasando necesidad, estás pasando de repente algún tipo de enfermedad, más busca a Dios con todo tu corazón. Ahora, y esa enfermedad te lleva, hermano, a la segunda definición. ¿No es cierto? A quedarte enano espiritualmente, a quedarte, hermano, retaco espiritualmente, a quedarte como alguien que de repente estabas creciendo hasta que te vino un problema y ya cambiaste, a quedarte como alguien que de repente estabas surgiendo, estabas avanzando, estabas dando lo mejor de ti, hermano, pero luego te pasó un problema y comenzaste a minorarte. No, hermano, crece en el nombre de Jesús, avanza en el nombre de Jesús. Hermano, no te detengas en el nombre de Jesús, que no se apague el fuego del don que Dios te ha dado. Dios te va a pedir cuentas por ese don que Él te ha dado. Dios te va a pedir cuentas por esa habilidad que Él te ha dado, porque no fue tuya, Dios te la ha dado. Dios va a pedirte cuenta por todo aquello que Él te ha provisto, los recursos. Él va a pedirte cuenta. Por eso, no te enfríes, ni tampoco decrezcas, sino levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Si no tienes congregación, busca, Padre mío, dame una congregación, dame un redil, porque ya aprendimos, toda oveja, según la Biblia, tiene un redil. Aleluya. Si no tienes un mentor, un pastor, a alguien en quien rendir cuentas y en los momentos de tribulación con quien hablar, también, Señor, Padre mío, úneme, Padre mío, a la visión de un siervo tuyo, donde yo pueda, Padre mío, ser de bendición. Y de la misma forma, hermano, que podamos cada día no permitirle ni al enemigo ni a los problemas que nos enfríen, ¿no es cierto? Ni que tampoco nos tumben, sino que podamos, como dice la palabra de Dios, poder ir siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿no es cierto? Porque esto es por fe y para fe, y podamos ir siempre de esta forma, amado hermano, de victoria en victoria, porque esa es la voluntad del Señor. Así que, hermano, que los problemas no te tumben, que los problemas no te tumben, mi querido hermano. Aférrate a Dios, agárrate de Dios. En las peores crisis de tu vida es donde más debes de confiar. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. La fe precisamente es para usarse en los momentos de crisis. A veces decimos, Señor, mira, me ha venido un problema, me ha venido una crisis, Señor. Pero ¿cómo vas a usar tu fe si no hay crisis? ¿Cómo vas a poder usar tu fe si no vienen crisis? Y las crisis son, hermano, para ejercitar tu fe. Así que ejercita tu fe, agárrate de Dios, porque Dios tiene planes para ti en el nombre de Jesús. Muy bien. Penúltimo, es el desierto de Etam. El desierto de Etam. ¿Qué significa Etam? Significa limitado. Esto es impresionante. Pues imagínate sentirte limitado, pero la segunda definición es limitado por el mar. Vamos a ver qué podemos excavar de aquí, qué podemos aprender de cada uno de estos principios bíblicos que estamos hablando. Cada desierto es diferente al otro. Shur es diferente a Sin. Sin es diferente a Sinaí. Sinaí es diferente a Parán. Parán es diferente a Sin con Z. Y este es diferente a Etam. Etam significa limitado.
Y ese es el propósito del diablo. Él quiere limitarte. Él quiere limitarte. El diablo siempre está buscando. Ponle límites. Ciérrale la puerta de allá. No le permitas avanzar. Ponte de tropiezo. Por eso Pablo siempre oraba y decía, oren por mí. No, porque el diablo me ha puesto tropiezo, decía, ¿no? El diablo me ha sido obstáculo en este avance que he tenido en la obra de Dios. Por eso, hermano, eso es lo que el enemigo quiere, limitarte. ¿No es cierto? ¿Cuántas iglesias se han cerrado en estos tiempos de pandemias? ¿Cuántas congregaciones, hermano, que tenían locales alquilados han tenido que cerrarlas? ¿Cuántos pastores, hermano, que de repente no han podido avanzar porque no hay entradas económicas en estos tiempos? Han tenido que dejar el pastorado y por amor a su familia irse a una empresa a trabajar. ¿Cuántos, amados hermanos? Lógicamente, al hacer eso, la obra queda ya, hermano, a la intemperie. ¿Cuántos creyentes en estos tiempos, al verse limitado, que se cerraron los templos, se cerraron las células, entonces ellos ya solamente trabajan, ya ni se conectan? ¿Por qué? Porque el enemigo en los tiempos de problema busca limitarte, Mira, eso significa etam, limitado, y limitado por el mar. Vamos a ver también eso. Vamos a Números 33:8. Vamos para allá. Números 33:8. Números 33:8. Muy bien. Miren, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: salieron de Pi Airot, dice la Biblia, ¿no? Salieron de Pi Airot y pasaron por en medio del mar, ¿no? Al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, ¿no? Por el desierto de Etam. Y acamparon en Mara. Volvamos, por favor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa Etam? Este desierto significa limitado por el mar. Y ya hemos hablado, hermanos, que una de las características que el enemigo tiene, amado hermano, es que el enemigo quiere para nosotros es querer limitarnos. No permitas que te limite. No permitas que nada te limite. Es cierto, de repente tu economía ya no es la de antes, pero levántate, sigue sirviendo a Dios. De repente ya no tenemos la libertad que teníamos antes, pero ahora conectémonos por las redes sociales. Ahora prediquemos por las redes sociales. Por eso yo te comparto, hermano, de que podamos seguir predicando la palabra de Dios. ¿No es cierto? Gracias a Dios, hermano, ya faltan solamente 50 personas y llegamos a los 2000 que están, hermano, conectados aquí que le ponen me gusta o que siguen esta página. Y de esta forma, hermano, sigamos creciendo, sigamos invitando. No permitamos que nada nos limite. No permitamos que nada nos limite, amado hermano. Gloria a Dios. Ahora, pero dice limitado por el mar. Interesante, ¿no? Interesante porque cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que Faraón se levantó contra Israel para quererlos volver nuevamente como esclavos a Egipto. Y dice que Israel en la persecución se vio limitado, obstaculizado por el mar. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? Abrió el mar rojo y el pueblo pasó el límite del mar y venció. Así que, mi querido hermano, escúchame por favor con todo mi corazón. No hay límites para aquel que cree. Dice la palabra de Dios. Y para aquel que cree, todo le es posible. No hay límite. No permitas que este problema te limite. No, pastor, es que lo que pasa es que usted no sabe. Aunque yo no sepa, lo importante es que sepa Dios. ¿Cuánta gente, hermano, familiares, amigos?
Cuánta gente, hermano, que ni siquiera conozco, hermanos, han enviado sus nombres. Pastor, por mi tío, pastor, por mi papá, pastor, hermanos que han estado en cama UCI, que han estado ya desahuciados. Dios los ha levantado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no tiene límite. El Dios que tenemos tiene un nombre que está sobre todo nombre, amado hermano. Acá no es que el nombre de Jesús está aquí, pero el COVID está encima. No, 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 no. El nombre de Jesús está sobre todo nombre, dice la palabra de Dios. Puede ser COVID-19, COVID-20, 21, está sobre todo nombre. Así que yo hoy te animo, hermano, en el nombre de Jesús, te exhorto en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? No te limites, no te limites. El apóstol Pablo dijo en el libro de Corintios, es por fe, no por vista. No, mi pastor, es que yo estoy viendo, pastor, la gente cómo se muere. Es que yo estoy viendo, pastor. Escúchame bien, hermano. No es por vista, es por fe. No te limites, hermano. No te limites, cree con todo tu corazón. Yo hoy me uno a ti. Acabando esta palabra ya en 5 minutos, vamos a orar por sanidad. Y vamos a seguir viendo las maravillas de Dios, los milagros de Dios, porque el Dios que servimos es un Dios poderoso. No te limites, limitados por el mar. El mar, según la Biblia, tiene como simbolismo el mundo. ¿No es cierto? El mundo. Y a veces este mundo te va a querer limitar. Este mundo va a querer decirte, no, por ejemplo, de repente un diagnóstico médico, ¿no? Ya despídete nomás del familiar, ya falleció ya. No, 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 la última palabra la tiene Dios. ¿No es cierto? A veces la gente va a decir, no, pero es que ya, si dicen de que tiene COVID, ya olvídate, ya despídete nomás. No, 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 no. Yo creo que aunque el diagnóstico le haya sido positivo al COVID, pero ningún síntoma va a sentir, Dios va a obrar. ¿Y por qué lo creo? Porque mi fe no tiene límites. Porque aunque yo esté pasando un problema, un desierto, yo no voy a permitir que este problema me limite. Yo no voy a permitir que este problema, este desierto, limite mi fe, porque mi Dios, el Dios que yo creo, no conoce límites. El Dios que yo creo es capaz de abrir el mar. El Dios que yo creo tumba los muros de Jericó. ¿Te acuerdas de Shur? Dice que los que entran a ese desierto es como que el desierto le pone muros, pero con mi Dios asaltaré los muros. ¿Te recuerdas? En Salmos 18, el Dios que yo tengo tumba muros, amado hermano. Para el Dios que yo tengo no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que nada limite a Jehová tu Dios en ti. Que nada limite tu fe. Agárrate de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, mi querido hermano. Y que ningún problema te atrape. Que ningún desierto te atrape, que ningún desierto te ensucie, ¿no? Apártate, ya déjalo todo, ya vete a tomar. No, 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 hermano. Que ningún desierto, hermano, te haga sentir tan adolorido que creas que ya no hay solución. No, hermano, no mires tu problema, mira al Dios que tienes de tu lado. Que ningún desierto, amado hermano, te haga meterte en cuevas de desánimo, digamos, de depresión, ¿no es cierto? De estar triste o apocado. No, 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 hermano. Que ningún desierto, hermano, te enfríe y te enanice al punto de creer de que ya no, ya aquí me quedo, ya Dios me estaba levantando, pero aquí me quedo, ya. No, 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 no. Levántate en el nombre de Jesús, hermano. Vuelve a empezar. Dios está contigo y que ningún desierto, hermano, te limite. Que ningún desierto te limite, porque el Dios que está contigo no conoce límites. Cuando Jesucristo caminaba por este mundo, hermano, Jesucristo no conocía límites. Había un endemoniado, le decía al demonio, sal de él, listo. Había una persona que estaba muerta, levántate, y se levantaba el muerto. El Dios que tenemos no conoce límites. Así que yo hoy te insto a creer, a confiar. El cristianismo no es cuestión de solo conocer la Biblia. Porque para eso el diablo también conoce Biblia. La citó en el desierto cuando estuvo con Jesús. El cristianismo no solamente es cuestión de conocer Biblia, sino de crecer en fe para que Dios sea real en tu vida. Dios es real. Dios es real. No te limites por el desierto. Si estás pasando una crisis, si estás pasando un problema, si estás pasando un momento tal vez
que nunca pensaste pasarlo y te sientes etam, te sientes limitado, te sientes como que el mar te ha rodeado. Recuerda que cuando Israel pasó Etam, recuerda que cuando Israel salió de Egipto al desierto, Dios abrió el mar rojo. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios, aleluya, poderoso que servimos. Así que hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús, levanta tu fe. Atrévete a creer. Dios está contigo. ¿No es cierto? Agárrate de esta palabra que hoy te damos. Que nada limite tu fe. Que nada te limite a creer. Que nada limite a tu Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, crea que Él es poderoso. Crea que Él es capaz, que existe, que es real. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Señor. Vamos a ver el último desierto de estos 7 en este precioso estudio, tipos de desiertos. Hemos visto Shur, Sin, Sinaí, Parán, Sin con Z, Etam y Moab. El desierto de Moab. Vamos para allá, mis queridos hermanos. El desierto de Moab. Es interesante que este último desierto significa su nombre en el hebreo original, significa semilla, semilla. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, verso 8. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Deuteronomio capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y nos alejamos del territorio, dice la Biblia, de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá. Atento por acá. Desde Elat y Esión Geber. Y volvimos y tomamos, atentos, Israel habla y dice, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. El desierto de Moab. Este fue uno de los últimos desiertos que pasó antes de entrar a la tierra prometida. Vamos para allá. Moab significa semilla. Semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla simboliza la palabra de Dios. ¿Sabes qué me enseña este último desierto? Que es en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, donde más debes zambullirte, donde más debes de meterte a oír y a leer la palabra de Dios. Porque es en su palabra donde encontrarás, amado hermano, versículos como yo soy Jehová, tu sanador. Es en su palabra donde encontrarás versículos que dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que saca del hoyo tu vida y el que te rejuvenece como el águila. Es en su palabra donde encontrarás a un Dios que fue capaz de abrir el mar con tal que su pueblo pase. Es en su palabra donde encontrarás a un Dios que tumbó muros con tal de darle la victoria a su pueblo. Es en su palabra donde encontrarás a un Dios que fue capaz de detener por un momento breve el tiempo para darle la victoria a sus siervos. Esa es su palabra donde hallaremos descanso. Esa es su palabra, no en la palabra de un hombre, no en la palabra de lo que el mundo dice. Es en la palabra de Dios, en la semilla. Esa semilla, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, es lo que te ayudará a salir de tu desierto. Quiero ir terminando, por favor. Quiero ir terminando con esto. Una semilla en un desierto, sembrada, una semilla en un desierto,
puede luego ser una palmera. Una semilla sembrada en un desierto se puede transformar en un oasis, en un lugar de descanso en los desiertos. Una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Dice la Biblia: y Jehová dijo, háganse los cielos y la tierra. Y Jehová dijo, hágase la luz. Y Jehová dijo. Una palabra de Dios puede sacarte de tu desierto. Una palabra de Dios puede darte la victoria en tu desierto. Una palabra de Dios puede fortalecerte en tiempos de desierto. Una palabra de Dios puede cambiar tu lamento en baile. Una palabra de Dios puede sacarte de mendigo a príncipe. Una palabra de Dios necesitas. Es en los momentos de desierto donde más debes de aferrarte a la semilla, a la palabra de Dios. Es en los momentos de tribulación, de desierto, donde más debes de oír palabra de Dios, donde más debes de leer palabra de Dios. Es en los momentos de desierto donde más debes a tu espíritu, aleluya, alimentarlo de la palabra de Dios, como dice la palabra en Mateo 4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús encontraba un enfermo y él decía, sé sano. El centurión dijo, Señor, solamente di la palabra, Señor, di la palabra y yo sé que mi criado será sano. Esa palabra es la que necesitas en tiempo de crisis, en tiempo de soledad, en tiempo de tribulación, en tu tiempo de problemas. Es la palabra de Dios la que te va a sostener. El centurión dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo me agarro de esa palabra porque en esa palabra hay sanidad para mi criado. Cuando Jesucristo visitó la barca de Pedro, Pedro estaba desmoralizado porque había pescado toda la madrugada y no había logrado ni siquiera un pez poder pescar. Pero Jesús le dijo, hey Pedro, ¿no es cierto? Vuelve nuevamente. Pedro había lavado sus redes. Cuando un pescador lava sus redes es porque ya no sale hasta el siguiente día. Él lava sus redes para que no quede la sal en la red y se malogre. Pero él tuvo que volver a creer. Y él dijo, Señor, toda la noche he pescado y no he logrado nada. Pero en tu palabra, por cuanto tú me has dicho que vuelva, Señor, voy a volver y voy a ir a pescar. Y dice la Biblia que en esa palabra él fue y echando la red, dice la Biblia que logró tantos peces que su barca se hundía. Y tuvo que llamar a otras barcas para seguirlas llenando porque no podían entrar en la barca de Pedro. Mas en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, eso es lo que necesitas. En el tiempo de problema, en un tiempo donde tal vez te dicen que llegó la enfermedad, en el tiempo donde te dicen de repente que no hay dinero para pagar una deuda, en los tiempos donde se dicen de repente que todo va a salir mal, en los tiempos donde tal vez todo se pone oscuro o gris. La palabra de Dios, cuando le dijo a los apóstoles, es cierto, solamente prediquen mi palabra, guarden mi palabra, enseñen mi palabra y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos pide que seamos como niños, porque su palabra dice que si somos como niños, dice la Biblia, entraremos en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que un niño más hace, hermano? Mira, cuando un padre le dice a su hijo, ¿no es cierto? O a su hijita pequeña le dice, por ejemplo, mañana te voy a traer, no sé, algo que aparentemente parezca difícil de repente de hacer, ¿no es cierto? Que de repente un adulto diga, ¿y cómo vas? ¿Qué? ¿Y vas a viajar? ¿Qué? ¿Y cómo vas a traer eso? ¿Qué? ¿Y cómo vas a conseguir el dinero? Pero el niño, cuando su padre le dice, yo voy a traerte de repente esto, o voy a comprar esto, el niño lo cree. Ah, mi papá ha dicho de que él va a comprar tal cosa, y yo lo creo. ¿Y sabes por qué lo cree el niño? Porque el niño cree a la palabra de papá. Y yo quiero hoy animarte en el nombre de Jesús. Lee la palabra, desempolva la palabra,
Agárrate de la palabra. Yo quiero animarte inclusive que vuelvas al mensaje de ayer llamado Los Desiertos, donde yo ahí explico el desierto de Israel, el desierto de David, el desierto de Jesús y el desierto de Pablo, y enseño por qué Dios permite que los creyentes pasemos desierto. Quiero decirte que si estás pasando un problema, seamos como Job. Job lo perdió todo. Job lo perdió, hermano, perdió sus siervos, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió sus ganados, se enfermó y la mujer lo abandonó. Y dice la Biblia que Job se puso de rodillas, y dice la Biblia que Job oró diciendo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se fortaleció en Dios. Así que yo quiero decirte, y dice la palabra, no añadiendo despropósito alguno. O en otras palabras, Job adoró a Dios sabiendo de que Dios no hace las cosas por hacer, de que cada vez que Dios permite algo es con un propósito. Así que aférrate a la palabra.